José María Romero Guerrero es profesional de la enseñanza. Desde que se jubiló, pues ha tenido una gran actividad en el tema de abastecimiento de agua. Es decir, que ha sido también una persona que ha estado en África bastantes años. El tema de África pues le ha tocado de lleno y no quería dejar a un pueblo desabastecido de agua. Por lo tanto, se empeñó en un proyecto en la zona norte de Angola, concretamente en Togi, frontera con la República Democrática del Congo. Además, es cofundador de una ONG que se llama ASOL y también trabaja en Manos Unidas en el tema de tecnologías para el tercer mundo. Es decir, que es un Walton 7, que es el ariete que fabrica, el máximo que fabrica la casa Walton. Bueno, pues sí. Ajá. Sí, perdón. Sí, al final, mira, no ha fallado del todo. Pues día y noche, 24 horas, está así, funcionando. Lleva ya 4 años instalado. Ahora hablaremos, hemos tenido algún pequeño problema a la hora de la instalación y pero vamos, que ahí está. Y es pues una instalación robusta y que ha solucionado muchísimos problemas, como ahora comentaremos. Bueno, como veis, hemos trabajado con elementos muy primitivos, muy rudimentarios y esto. Vale, ya. A ver, ¿está ajustado? Sí. Vale, gracias. He puesto el vídeo no para impresionar, es la parte final, solo que le hemos dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Para decir todo lo que vamos a ver ahora, el resultado final que ha tenido, que no ha sido tan fácil como aquí aparece, ¿no? ¿Por qué el proyecto Agua para Todos? Pues esto ha habido que instalarlo, ahí está oyendo el tiempo que se dedicaba a una instalación y eso. Nosotros, por fuerza, hemos tenido que instalar esto en 2 meses. Pues no nos quedaba más remedio. El gobierno, estamos hablando de Angola, y es ahí arriba en el Zaire, ya casi en la desembocadura del río Congo, donde se ha instalado esto, pero en terreno angolano. El gobierno angolano, por los motivos que sean, les molesta la presencia de voluntarios, cooperantes y demás. Y cuanto menos testigos tenga de todo lo que allí se está haciendo, que sabemos bastantes cosas, pues mejor para ellos. Como conclusión de todo esto, pues nos dieron pues un visado de 1 mes para instalar un ariete. Comprenderéis que eso es de locos. Entonces hubo que prorrogar el máximo que nos permitía la ley angolana de otro mes. Conclusión, que en 2 meses ha habido que instalar esto, ¿no? Entonces, digo, está en la localidad de Ntongi, en el municipio de Noki y en la provincia del Zaire, allá arriba, digo, donde estamos, ¿no? ¿Por qué este proyecto y por qué lo hemos titulado Agua para Todos? 1 año antes de la instalación del proyecto, pues llegamos allí y a la hora de hacer el estudio técnico, financiero, social, etcétera, todo esto, antes de ir ya directamente a instalarlo, pues nos encontramos con una gran oposición de parte, yo diría, de la mayoría de la población. Y empezamos a indagar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y al final sacamos y llegamos a la conclusión. Resulta que, como era un proyecto que venía, como veremos, pedido por la contraparte de unas religiosas, las lauritas
de origen colombiano, que van ya ahí pues 40 años. Aquí en Angola llevan unos 8 o 10 años nada más. Y casi entraron como escudos humanos. Acostumbradas ellas de fundación de origen colombiano, de las guerrillas, pues por una casa entraban los guerrilleros y por otra entraban los militares, los paramilitares. Yo no sé si por esto o por su condición o su misión o su carisma especial llegaron a Angola. Y entonces fueron ellas, potenciando la población, la petición de la población, las que solicitaron este proyecto a Sol. Y digo que nos encontramos con un gran problema y era el rechazo, o si no la oposición, de una gran parte de la población. Resultó ser que, como venía pedido por los católicos, entre comillas, en este poblado nos hemos encontrado que hay un grupo de confesiones religiosas. El poblado tiene ahora unos 1.500, camino de 2.000, pues nos encontramos con 8 confesiones religiosas distintas. Los Bima, los Bondeus, los católicos, los quimbanguistas, Empebean Longo, Nova Apostólica, pentecostales y protestantes. Al ser un proyecto pedido por los católicos, pues los demás se lavaban las manos. Hubo que tener reuniones con los jefes de estas asociaciones religiosas para convencerles del bien que se pretendía instalar en la zona. Al final, bueno, aceptaron teóricamente más que prácticamente y, bueno, ya se hizo, después de hacer un estudio técnico y demás, pues se hizo el encargo, estuvimos viendo tanto en Luanda como ya en el país vecino, la República Democrática del Congo, tanto en la provincia de Matadi como en la capital Kinshasa, no encontrábamos materiales para abastecer, para solucionar el problema de abastecimiento de agua. Conclusión, que nos vimos forzados a hacer pues todo el estudio, compra e importación, todo esto desde Europa. Y gracias a un gran colaborador, Paul Michel, que pudimos comprar todo el material y eso. Lo que fundamentalmente nos llevaba en este tiempo de estudio previo que hicimos, pues con los jefes y los representantes de la zona, fuimos visitando pues las zonas que había donde se abastecía la población de agua 100% contaminadas todas, ¿no? Porque ahí se lavaban, ahí metían lo que en español llamamos la yuca, la manioca, allí en lenguaje tal, ¿no? Entonces ahí se hacía todo, se lavaba, se bebía, se metía la manioca, animales, todo. Y entonces, claro, aguas que beben y las consecuencias que eso había. Disenterías, en fin, enfermedades gastrointestinales, 100%, sobre todo en niños, ¿no? Y aquí, bueno, no solamente eso, sino en la única fuente que hay en Bata, a 1,5 kilómetros, o más, pues eran los encargados de traer el agua al poblado. Cuando vienen en bidones estos cerrados todavía se evita un poco la contaminación, pero cuando ya son bidones tal, al pasar por estos senderitos muy estrechos y con estas hierbas tan altas de más de 2 metros, conclusión, que el agua, aunque en su origen estuviera semipotable, porque van a una fuente que fue captada en el tiempo colonial portugués, entonces esto al llegar al poblado pues estaba pues como las otras fuentes contaminadas, ¿no? Y sobre todo lo que queríamos evitar era la esclavitud de mujeres y niños en el transporte del agua. Esta es la única fuente, digo, de origen colonial portugués. Fijaros lo que cae de agua, apenas nada, un hilo de nada. Estuvimos haciendo pruebas y estudios con un antiguo alumno de aquí, hijo con José Luis Lorenzo, pues para a ver si esa captación portuguesa podía retomarse, animarse, potabilizarse lo más posible. Imposible. Queda el tubo de origen portugués, queda el tubo nada más, ¿no? Entonces, nada, cuando quisimos hacer el estudio de dónde instalar el ariete, pensamos enseguida en esta fuente, pero viendo el caudal que teníamos dijimos, esto es una locura, imposible. Con lo que empezamos a circular por toda la zona buscando el sitio más idóneo, ¿no?
Pero esta es la población. Allí tenéis al fondo las religiosas esas que nos solicitaron a la asociación ASOL pues la instalación del ariete para agua de la población. Entonces digo, esta es la única agua, entre comillas, potable que hay para todo un poblado a más de 1,5 kilómetros. Entonces la necesidad de abastecer de agua y de agua potable era absoluta, ¿no? Entonces, en este estudio previo que hicimos, pues nos reunimos con la comunidad que había solicitado el agua y con los jefes y demás. Entonces, pues allí no puede dar un paso sin el consentimiento de las autoridades locales autóctonas, más que civiles, son los dueños, que no hay, la tierra no, la tierra pertenece al Estado y el agua y todo, ¿no? Pero bueno, entre comillas son todavía ellos los jefes en los que tienen que dar la autorización, con lo que eso lleva pues reuniones, propuestas. Se hizo, en ese tiempo previo, se hizo un estudio técnico de a dónde íbamos, buscado el lugar, dónde íbamos a ir a instalar el ariete, qué inconvenientes teníamos. Llevábamos cortadores, pues 3 o 4 cortadores con machetes, porque había que selva adelante, ¿no? Buscando, pues no sé, subiéndose a lo alto de los árboles con un tubo y un trapo rojo o amarillo para ver, buscando un poco la dirección la más exacta para no, en fin, para ahorrar en mantenimiento y en instalación y todo esto, ¿no? De tuberías y demás. Y se hizo un estudio económico, por dónde y por cuánto nos podía abastecer todo esto. Entonces dijimos que sí, pero aquí no se puede regalar nada, hay que implicar lo más posible a la población. Y a la población le dijimos lo que esto iba a costar. Y a la población le pedimos a través de sus jefes lo que pues tendrían que aportar ellos. Y bueno, y ahí empieza ya, porque ahí si no discutes no valen las cosas. Entonces, bueno, al final, pues mano de obra, transporte de arena, ladrillos, cosas de estas, todo esto lo tenía que aportar la población. Ojo a este personaje que lo veremos ahora después, el Super Messi. ¿Cómo se realizó este proyecto? Bueno, pues hicimos un diagrama, está fraccionado, ¿no?, de cómo íbamos a instalar el ariete aquí en Tongui, ¿no? Está la captación que veremos ahora, es un arroyuelo de alta no, pero de mediana montaña, ¿sí?, que viene discurriendo y al final, a la salida de entre las muchísimas piedras y oculto entre hierbas y todo esto que viene al arroyuelo, pues aflora entre unas grandes piedras. Nosotros consideramos que era el sitio más idóneo para hacer el pequeño dique de captación, ¿no? Entonces está aquí, y después 22 metros sobre una grandísima roca instalamos el depósito, diríamos, de carga, y de ahí provocamos la caída de 10 metros de desnivel y 27 metros y medio de distancia del ariete, ¿de acuerdo? Y después teníamos el gran inconveniente de que aquí, muy cerca, había que atravesar otro riachuelo más el entronque ya del riachuelo que captábamos, y todo eso era ya un terreno totalmente anegado. Con lo que hubo que, bueno, pues meter, hubo que meter el polietileno de 1,5 pulgadas. Enterrado. Para hacer todo eso, pues hubo que atarnos a la cintura con cuerdas gruesas, porque las botas la mayoría de las veces ya las dejábamos enterradas, porque es que te hundías en los terrenos estos pantanosos. Y ahí con la fuerza de la gente, pues te podían sacar. Sí, porque se trataba de enterrar el tubo este lo más hondo posible, a ser posible bajo el cauce de los 2 riachuelos que corrían, ¿no? Y así 200 metros. Donde ya conectábamos con terreno, con tubo galvanizado de 1,5 pulgadas. Decir que la captación va de 6 pulgadas, que el tubo de carga sobre el ariete es de 3 pulgadas y que la subida, tanto de polietileno como de tubo galvanizado, a 75 metros es de 1,5 pulgadas, con lo que la presión es monstruosa.
Bien, y este es el corazón de la instalación, el ariete hidráulico Walton 7. Ya lo hemos visto en otras diapositivas, lo habéis visto funcionando y bueno, el problema que aquí teníamos siempre era abastecer a la población, una población cada vez, pero yo diría de día en día, en aumento, porque está en la misma frontera y entonces resulta que todavía los residuos que quedaban de angolanos en la República Democrática del Congo, debido a 27 años de guerra que se habían exiliado, ¿verdad? Toda esta gente cada vez está volviendo más. ¿Por qué? Porque por motivos políticos en primer lugar, pero también por motivos de subsistencia. En el Congo cada día la vida es más precaria, más difícil. Y entonces en Angola es como la balanza que se desequilibra, ¿verdad? Mientras en el Congo se está hundiendo cada vez más, Angola está subiendo cada vez más. Papá Estado está allí, que lo soluciona todo. La educación es 100% gratuita, la sanidad 100% gratuita, mientras que en el otro lado, en el Congo, y estamos hablando de 6 kilómetros de distancia, nada más. Con lo que el flujo y reflujo que había y que hay de gente todos los días, eso el Estado angolano lo quiere cortar a nivel frontera. Entonces, para eso está potenciando todo lo que sea favorable a la población. Nosotros introducir todo esto en Angola vía Congo, porque esto, todo el material fue expedido en el puerto de Amberes, Bélgica, y ellos, por aquello de antigua colonia belga y todo este tinglado, ¿verdad?, pues tienen sus facilidades para, y nosotros nos servimos de eso. Además, el compañero que a mí me ayudó en la instalación, Paul Michel, es un redentorista belga con 51 años de experiencia de trabajo en el Congo y que a su vez había instalado ya varios arietes, no del grosor de este, pero sí tenía su experiencia, cosa que no fue muy positiva, aunque la instalación de este ariete nos trajo muchos problemas. Bien, allí no teníamos acceso para nada, sino que desde el poblado hasta el lugar, 2 kilómetros de distancia, selva a través y a base, con los brazos de, perdonadme, hubo que, pues eso, ya veis, transporte de tubos gruesos de 6 pulgadas, que es el tubo de la captación. Este es el lugar de la captación. Es el riachuelo que baja, captación de la fuente Cusha. El riachuelo que baja y a la salida de estas grandes fuentes, pues ahí hicimos un pequeño dique para captar. Abrimos primero allá para que los trabajos y esto no nos impidiera el agua. Después se cerró pues con sacos de tierra, arena, y el definitivo con tierra, arena mezclado con cemento para que le diera un poco más de consistencia. Así todo, estamos hablando con, la captación fue de 35 litros segundo. O sea que tenemos un gran caudal y esto en la época seca. Con lo que en la época de lluvias, claro, como allí teníamos puestos los sacos, bueno, pues quitar algún saco y el sobrante volvía al riachuelo. ¿De acuerdo? El gran problema que tuvimos nosotros fue a la hora de instalar los tubos de captación. Mirad, piedras de más de 2 toneladas y nosotros en plan primitivo, ni barra de minas, un pico y una pala y una azada con mangos cortados de árboles de mangos y de por allí, muy primitivo. Con lo que ahí sudamos tinta china y nos retrasó muchísimo la instalación del proyecto. Así todo, bueno, cortando, pues como veis, ramas de árboles, pudimos abrir la brecha para instalar los tubos estos de captación. Van, sí, con sus arandelas de caucho y tal. Todo esto estuvo muy estudiado y muy ajustado. Es que íbamos a instalar esto en lo que llaman allí la brus, es decir,
terreno de lejos, de población y sobre todo de medios técnicos. Por lo tanto, todo lo que no estuviera bien calculado, cualquier sorpresa, cualquier imprevisto, era un mundo para nosotros, ¿no? De hecho, ya cuando llegue el momento, tuvimos que mover el ariete un poquito, casi nada, dentro de la misma plataforma, porque la presión era tan fuerte que nos reventaba los tubos en las juntas. Entonces, para este cambio de nada, de unos centímetros nada más, hubo que cortar uno de los tubos, pasar la frontera, ir a Matadi, a la República Democrática del Congo, buscar allí unos antiguos talleres a ver si nos podían filatear el tubo, todo esto es tinglado, ¿no? Pero quiero decir que tuvimos grandes problemas, sobre todo, pues no sé, tú ves allí la fuente, ves aquí el lugar donde quieres instalar el depósito de carga, esto está tirado, vamos. Pero después cuando empiezas a cavar y te encuentras estos monstruos ahí enterrados, chico, échate a temblar. Y bueno, pues es que muy bonito todo esto que hemos visto de la instalación del ariete y todo eso, pero los imponderables, las sorpresas, los inconvenientes que encuentras a lo largo de una instalación, a veces es para Bien, la ayuda de la gente sí, hubo que instalar, no tubo a tubo, este es el tubo de carga, ya de 3 pulgadas, y hubo que instalar, pues, hacer unas columnas de soporte desde lo alto de eso hasta, está por aquí, hasta el lugar de emplazamiento del ariete, ¿no? Y claro, había que empalmar trozos de 2 tubos o 3 tubos, y eso requería pues la ayuda y el aporte de bastantes personas. El inconveniente que os decíamos, hicimos el tanque de carga de 1 metro cúbico, tal, con su filtro y demás historias, su desagüe de tal, todo esto, pero en las pruebas iniciales vimos que era tal la presión que teníamos del agua, el agua, claro, nos desbordaba por aquí, y allí abajo, muy cerca, en el último empalme, cerca del ariete, tuvimos que la junta por ahí reventaba, había fugas. Con lo que entonces nos vimos obligados a hacer un segundo depósito de carga a 1 metro de distancia del primero, para disminuir la presión sobre el ariete. Entonces, bueno, con esto conseguimos, por un lado, la decantación de arenas, etcétera, en los 2 depósitos, y eso, por un lado, favoreció eso, ¿no? Y aquello, no sé antes quién hablaba, que lo primero que había que fijar era el ariete. Yo, perdonad que contradiga esa opinión, creo que el ariete es lo último a fijar. Que lo primero hay que empezar por la carga, el tubo de carga, etcétera, y una vez que esté ya todo calibrado, ajustado, entonces sí terminar con la plataforma que va. Nosotros, para fijar el ariete, tuvimos que encargar también unas patillas de unos 20 centímetros, porque el Mister el Walton 7, es robusto y da también sus buenos golpes, ¿verdad? Entonces, para eso, los tornillos o bulones que nos proporcionó la casa Walton, no nos parecía. Con lo que mandamos que nos soldaran a esos tornillos todavía 20 centímetros más de hierro, para un buen anclaje con seguridad. Y digo que esto, pues hubo que romperlo. A la hora de rectificar, porque nosotros comenzamos desde aquí todo recto hasta el ariete, pero al ver el inconveniente que teníamos de fugas en la junta y esto, dijimos, bueno, esto hay que rectificarlo todo. Conclusión, que ya lo teníamos todo fijado, y estuvimos probándolo, vimos el problema que nos causaba y entonces hubo que rectificar, nos vimos obligados entonces a la hora de hacer ya este segundo depósito de carga a mover, es poco la dirección, pero desde aquí, línea recta hasta allí, desde ahí hasta aquí, pues es poco, pero el ariete hay que moverlo. Y esto pues hubo que meter mano a cincel, martillo, maza, hasta eso, y moverlo todo un poquito hasta ajustarlo a la nueva posición. Bien. Por eso digo que mi recomendación es, si alguien se anima a instalar un ariete, que sea el ariete lo último que se fije.
Y aquí lo tenemos, por esto que decía José Antonio de no sé dónde, qué otro país, en Tanzania, no sé dónde, de los monos. Bueno, pues nosotros, esto está en plena selva y está a 2 kilómetros de distancia de la población. Pues por monos, por personas, por animales, por todo esto, pues mandamos construir esta caseta de grilla, en fin, de 3 por 3, cubierta arriba para impedir hojas, lluvias y todo eso, donde proteger el ariete y eso. Bueno, ahí lo tenemos funcionando, lo que hemos visto en el vídeo, a corazón abierto. A ver, nosotros fue terminar la instalación por hoy por la tarde-noche y mañana por la mañana teníamos que salir a patas por la frontera. Con lo que el ajuste y todo esto lo pusimos al máximo. Yo siento que esto de verdad no es profesional y nunca hay que hacerlo. Estas cosas hay que tomárselas con filosofía, con su tiempo y demás. Pero digo que a veces por cuestiones políticas y sociales y administrativas te ves forzado a dejar una instalación que ha llevado mucho tiempo, dedicación, dinero, etcétera, un poco en manos. Sí que procuramos formar a dos personas del lado del Congo y a 4 de allí mismo sobre el lugar, para que los inconvenientes, pues allí no hay internet ni nada de eso, sino por el móvil y a través de intermediarios hacías llegar tal, cuando había algún fallo y eso. Lo dejamos montado a que ahora pone ahí 30.000 litros, es el rendimiento actual de hoy día. Nosotros lo dejamos con un rendimiento máximo de 45.000 litros al día, creyendo que cuanto más mejor, dado que la población va en aumento cada día más. Un gran error. No se puede sobrepasar las condiciones técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debido a eso, y debido también, nosotros lo instalamos en época seca, pero hubo después la época de lluvias, con la que no contábamos, era con el arrastre que en ese arroyuelo que hemos captado entraba de arena. Entonces, la arena, ya nos lo han dicho en otras ponencias, los inconvenientes que causa de frotación, rozamiento, en fin, que debido a todo esto hubo grandes problemas, sobre todo al comienzo, por ajuste y por arena, por imprevistos, cosas de estas así. Bien, todo esto se ha ido solucionando y hoy día está como la seda, como se suele decir, ¿verdad?, funcionando plenamente. Bien, esto es desde el ariete ya en la subida, zanjas de este polietileno que hemos visto, es el mismo trozo sobrante de lo que ahí está enterrado. Y entonces, estos son los rollos de 100 metros de polietileno y como decíamos, ahí no hay nada mecánico, sino que es todo pues es a base de esfuerzo humano, ¿no? Estos son, a ver, trozos, no sé, trozos no, es lo mismo, pero vamos, cogido fotos de distintos momentos de los terrenos pantanosos que tuvimos que sobrepasar. Este inconveniente tampoco lo habíamos previsto en un principio, pero mete 100 metros de este material por esos terrenos, os juro que esto es para sudar y para acordarte, ¿no? Sobre todo cuando tienes que entrar ahí. Primero con unas botas de agua lo más altas posible. Después que ves que tienes que entrar ahí atado en la cintura, porque es que te puedes quedar ahí dentro. Bueno, pues con grandes dificultades pudimos sobrepasar todo esto. Empalmamos primero los 2 rollos fuera bien, y los 200 metros muévelos ahora a través de terrenos pantanosos y unos tirando por un lado y otros 2 o 3 detrás atados con cuerdas, pisando el tubo ese para que se hunda lo más posible. Bueno, pues logramos sobrepasar los 200 metros difíciles. Después ya el resto de la instalación se hizo ya con tubo galvanizado aéreo. Bueno, hoy lo vemos ahí, eso está ya todo cubierto de maleza, de hierbas ahí, con las lluvias y eso es, bueno, selva pura todo, ¿no? Con lo que hoy día, hombre, sabemos más o menos por dónde va la instalación,
Además, como primero nos buscamos a 4 cortadores de machete que nos abriera un poco camino, lo más recto posible, sabemos más o menos por dónde va, pero eso que veis ahí, eso ya está totalmente oculto en la maleza, ¿no? El tubo, digo, que es de pulgada y media, lo que está subiendo, ¿no? Bien, os decía antes que ojo a este señor, digo ahí, pues no veis Messi, con su camiseta de Argentina, ¿bien? Pues es que este es uno de los jefes, aunque allí he dicho ya que los terrenos y el agua, todo esto pertenece al Estado, teóricamente. En la práctica todavía las costumbres coutumier pues se siguen manteniendo. Y entonces había que contar con los señores de las tierras y los señores del agua, que están por aquí, y que hicieran su rito, entre comillas. Antiguamente aquí se bendecían pisos, coches y todas esas cosas, ¿verdad? Pues eso en cierto modo es la bendición costumbrista de la gente de allí, del ariete este hidráulico. Entonces, con sus grandes discursos, primero traen una garrafa de vino de Nzamba, de vino de palmera, es la savia de la palmera central, la corta y durante toda la noche está eso destilando, tal, lo cogen en unas garrafas, tal y eso, bueno, tal, eso tiene su proceso. Y entonces la traen y este vino que está ahí, con su jarro, lo vierten en la roca, al pie. Aquí estáis viendo el dique de captación, pues sobre el dique de captación está puesto esto. Vierten ahí sus jarritos de vino de Nzamba, de vino de palmera, hacen una mezcla de barro, y con esa mezcla él con sus manos se embadurna la cara, todo eso, para indicar esto es como una comunión de la población con el vino ancestral y el agua ancestral, para que todo esto los ancestros lo bendigan, lo aprueben, le den su visto bueno. Entonces esa ceremonia había que hacerla. A mí me llamó poderosamente la atención. Por otro lado, le encontré, en fin, el sentido. Más después viene, claro, su gran discurso, ¿no?, que está allí, es que este agua que está aquí, que no sirve para nada, pues sirva y quite la sed de la población. En fin, todas estas cosas que en esto son muy dados ellos, ¿no? Pero bueno. Y claro, después de esto ya la gran fiesta del agua. Cuando el agua llega ya al poblado, este es todo el primer día se estuvo dejando el agua correr para que las decantaciones, suciedades, arenas, etcétera, todo eso quedara libre. Pero claro, los chicos de la escuela enseguida acudieron allí a bañarse. Bueno, no les dejamos que querían bañarse así dentro de todo esto, ¿no? Y es más, esto nos provocó el primer día una inundación de toda la pista de aterrizaje. Tongui es la pista de aterrizaje de origen colonial portugués que ha servido después durante 27 años para las distintas facciones políticas, el MPLA, el FNLA y la UNITA, según iban ganando o perdiendo, ahí se instalaba por ser un puesto fronterizo de fácil acceso porque estaba la pista de aterrizaje. Bueno, pues nosotros, mirad por dónde esa pista la inundamos totalmente también, con este primer día de ensayo libre, de caída libre del agua, ¿no? Tal y eso, ¿no? Después, desde aquí, claro, ya el problema que había allí, eso sí que tengo, esta sed estaba multiplicada 1000 veces, entre comillas, lo que decimos el tontico del pueblo, ¿no? Pues era el hombre más colaborador que teníamos. Cualquier recado que había que hacer o mandar o pedir a 2 kilómetros de distancia donde estábamos, ahí estaba él presto enseguida. Después, con poca cosa de comida, se alegraba el hombre. Bien, y esto se hizo sobre el tanque ese que hemos visto donde están los niños, ¿no? En la parte más alta, esto era una antigua, la fundación, aprovechamos la fundación del tiempo colonial, fijaros, de las piedras y todo eso, para construir el tanque, ya que ahí había una caseta o casa de vigilancia de la autopista, ¿no? De la pista de aterrizaje, ¿no? Y digo que aprovechamos para instalar el depósito de agua que ya por caída libre, por gravedad, se reparte con una grandísima presión a todo el poblado, todo eso.
El problema que encontramos, hicimos 4 fuentes. El poblado está, no tenemos aquí foto, el poblado está dividido en 2 partes por la pista esta de aterrizaje. Bueno, pues toda la parte de la derecha de la pista de aterrizaje quedó imposibilitada de fuente porque las autoridades no nos permitieron atravesar la pista con una tubería. Digo atravesar, esto diréis, esto es una barbaridad, pero es que la pista ya estaba abierta, había unas grietas, tan así es, y la hierba crecía entre esas grietas. Nosotros lo que decíamos, bueno, pues por esa grieta pasamos ya con un tubo para el otro lado, después lo cerramos todo bien, lo cimentamos y hasta gana la pista. No señor, no lo permitieron, con lo que consultamos a la población de la parte de la derecha de la pista y dijimos, mira, no nos dejan. Entonces lo que hicimos fue acercar 2 de las 4 que se instaló, 2 de las 4 fuentes, lo más cercano a la pista. Y esta es una de ellas, para que la gente del otro lado no tuviera que ir, no ya al 1,5 kilómetros o 2 kilómetros a buscar agua, sino que fuera, pues eso, unos 40, 50 metros a venir. Y este es uno de los jefes que al mismo tiempo era el presidente de lo que hablábamos al comienzo de la facción, de la secta o de los protestantes. Es maestro, el director de la escuela, es uno de los jefes y es también el jefe religioso de todo eso, y él tenía que verificar cómo funcionaba eso, porque es que instalamos grifos de presión, de estos que encontramos en los parques aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los otros grifos de gira, tal y eso no dura ni un día. Y eso los que habéis estado por ahí, yo no sé, tendréis experiencia de eso. Entonces, pensando en todo esto, dijimos, no, aunque sean más costosos, vamos a poner. Y ellos alucinaban cómo que había que empujar para que el agua saliera. No lo entendían. Digo, no vamos ahora a explicar aquí cómo funciona eso. El hecho es que eso, con esto nos ahorrábamos también el de gastar agua, ¿sí? Entonces, estas fuentes están día y noche ahí a servicio de todo el mundo. Ahora mismo se está construyendo una 5ª fuente ya al otro lado, por fin, de la autopista, pero al terminar de la pista de aterrizaje, al final se ha logrado llevar un ramal más al otro lado, porque se ha construido un nuevo barrio en este pueblo. Digo que es un barrio de aluvión de personal, ¿no? De 100 viviendas. 100 viviendas por una media de 4 o 5 personas, vamos a ponerle más, pero vamos a poner unas 6, son 600 personas más las que se incrementen y necesitan agua. El Ariete da para eso y para más. Por eso se instaló un Walton 7 que tiene potencia y tal. Se hizo un cálculo inicial de 30 litros de agua por persona. Bueno, pues sí. Esto es esta es el agua. Ellos le llaman, no sé si por influjo cercano del Congo, de expresión francesa, le llaman eau pure, agua pura, acostumbrado a las aguas iniciales que veíamos y que bebían ellos. Es agua potable. Estamos ahora tratando de solucionar ese problema. Sabemos que desde que se instaló el Ariete hidráulico, este es el esquema que veis por ahí y que hemos seguido plenamente. La captación del arroyo, el tanque de carga, el tubo de carga, la bomba y la subida. Entonces, es, digo, el mismo esquema que está como calcado, puesto en la realidad, sobre este esquema. Y después, perdón, el resumen, pues tenemos ahí lo que ha supuesto un pequeño dique en la captación del arroyo Pucha, 20 metros de tubería de 6 pulgadas desde la captación hasta el depósito de carga. Un depósito de carga 1 por 1, más un segundo depósito, también de 1 por 1, ¿tal? 30 metros de 3 pulgadas hasta el Ariete, desde el depósito. El Ariete Walton 7 instalado a 10 metros de desnivel y a 27 metros y medio de distancia del depósito de carga. Una caseta de resguardo del Ariete de 3×3, 2 kilómetros de tubería de 1,5 pulgadas,
de subida del ariete hasta el depósito, los 200 primeros metros de polietileno enterrado y el resto de la instalación ya de hierro galvanizado. Pues después, en fin, el depósito no lo encontramos hecho, lamentablemente, pero bueno, sí, porque es una criba o un colador. Por ahorrarse o por robar, creo que más bien lo segundo. El cemento lo hicieron cuadrado y lo hicieron con ladrillos de arena con algo de cemento. Entonces, cuando llegamos nosotros con el agua, dijimos, esto no sostiene, imposible. Y bueno, lo mal utilizamos en el sentido de que no pudimos llenar todo el depósito. Nos hemos quedado con un tercio nada más. Esto estamos solucionándolo ahora fabricando ladrillitos pequeños de 10 por 5 de cemento puro y dentro haciendo un revestimiento, ¿verdad? Hasta la altura de la entrada del tubo de descarga, con lo que queremos aumentar el nivel de almacenaje, de presión y todo esto, sobre todo teniendo en cuenta la nueva incorporación de la población esta que ha venido a añadirse a todo esto, ¿no? Bien, los beneficiarios, yo pongo ahí más de 500, yo creo que ya pasamos de las 2000 personas directas. Entre ellos ahí están pues el dispensario, las escuelas, los vecinos, algunos de ellos ya hasta querían meter el agua dentro de sus chozas. Muy pretencioso, pero bueno, dijimos que con el tiempo a lo mejor se tenía en cuenta y eso, ¿no? Y después, indirectos, incontables. ¿Por qué? Porque hay dos fuentes, como os decía antes, que está al lado de la pista por donde transcurre la carretera y ahí es un sitio obligado de paro de todos los camiones de transporte, digo camiones de transporte, porque ahí la gente va en camiones. Y claro, como es lugar eso, es lugar también de pararse y aparte de otras cosas, pues de abastecerse de agua allí sobre el terreno y para el camino, que es largo. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias. Esta es la asociación que ha abastecido la instalación de todo el ariete, a quien agradecemos todo. Bien, si hay alguna pregunta, vamos a tratar de ser breves porque ya estamos fuera de hora y realmente os agradecemos el esfuerzo que estáis haciendo de permanencia aquí y dedicación a las charlas que están exponiendo. Sí. Hola, buenos días. Muy bueno, buenas. un poquito quería intervenir por alusiones porque has comentado antes un tema, unas cuestiones técnicas de instalar antes el ariete, la tubería de alimentación. Ah, sí. Creo que igual hay gente que, bueno, no conoce o se ha enfrentado a este tipo de bombas. Creo que igual nos estamos equivocando en dar este tipo de consejo porque al final tienes que adaptar tu solución a cada caso, ¿no? Claro. En contestación digo que en nuestro caso no podíamos mover ni un centímetro arriba ni abajo el ariete porque el resto del sistema de gravedad, el tanque de distribución estaba prácticamente a la misma cota y el último punto también a la misma cota. Entonces no podíamos jugar con eso. Y por lo que he dicho antes también, y me sigue preocupando, como he ensayado una foto antes, la bomba pequeñita de 1,5 pulgadas de entrada, la entrada era roscada, con lo que el ángulo de entrada en ese caso habría sido imposible de vencer, a no ser que pues, inclines un poquito la propia bomba. He visto en tu foto que el ángulo de entrada de la bomba de ariete era bastante alto. Entonces me sigue interesando saber cómo resolver la unión de la bomba con la tubería de entrada, con esos ángulos tan pronunciados. Porque no sé si meter un accesorio, no sé cómo lo hicisteis. O sea, me pregunto, el meter un codo, no sé si es... Todo eso ya venía prefabricado, mandamos el diseño de toda la instalación que queríamos hacer en Francia. Toda la cuestión de tubería y todo esto viene desde Francia y el ariete también. El ariete fue comprado en Burdeos, ¿no? Pero, entonces quiero decir que esto ya venía todo con tornillos, todo perfecto, ¿no? Pero entonces, justo inmediatamente antes de la bomba tiene que existir un codo. Y la pregunta es si hay esas turbulencias que se crean en el codo no afectarán al golpe de ariete, que era mi preocupación en lo que aconsejan. No, en nosotros en absoluto. A nosotros no tuvimos ningún problema en ese sentido. El problema que teníamos era la fuerte presión del agua. Pero, Entonces,
En tu caso, es verdad que contabais con un caudal de sobra. Entonces, incluso si la bomba no funcionara a un máximo rendimiento, el caudal de mando igual lo satisfacíais. Pero en otros casos, en los que tienes que jugar mucho con el caudal entrante y el que tienes que abastecer, es importante, y un poco lo lanzo al aire porque no sé hasta qué punto puede afectar ese tipo de codo antes, porque en nuestro caso, como he dicho antes, pues bueno, me gustaría optimizar un poquito el rendimiento de esa bomba. Y no sé si esto en este caso puede estar afectado. Al ser un codo amplio, ¿verdad? No es el codo típico codo de 90 grados, sino la curva, ¿no? Viene en curva, con lo que no impide ni para nada, ¿no? La entrada del agua. Por eso. El problema, yo entiendo tu problema, ¿no? Pero también, yo lo dejo también ahí, es que cada ariete, cada instalación es distinta una de otra. Entonces, si os encontráis con algún tipo de instalación de este tamaño nuestro, bueno, cualquier pequeña rectificación en el tubo de carga, esto significa que el ariete hay que moverlo en esa dirección. Nosotros, debido a la fuerte presión por el fuerte caudal que teníamos, nos vimos obligados a rectificar la presión. Y para eso la idea que se nos ocurrió fue el construir un segundo depósito de carga, pero al desviarlo ya, por poco que lo desvíes, ya, pues como va todo con tornillos, todo esto, ya no te encaja. Entonces, nosotros lo primero que hacíamos, o partíamos desde el ariete, atornillado, y ya a partir de ahí vamos subiendo con el tubo de carga hasta el depósito de carga. Claro, dependerá de en cada lugar qué. Nosotros, yo he expuesto aquí la experiencia y los problemas con los que nos encontramos y sencillamente los resolvimos de esa manera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.